Mis hermanos, sean ustedes muy bienvenidos a nuestro culto de adoración al Señor. También a nuestros amigos que el día de hoy nos visitan y nos ven por nuestras redes. Qué gusto poder tener este culto hoy domingo para adorar y bendecir el nombre del Señor. Creo que tú y yo reconocemos que nuestro Dios, en medio de estos tiempos difíciles, ha estado presente en nuestras vidas y hemos podido ver su fidelidad en cada uno de nuestros tiempos, ya sean buenos, ya sean malos que hemos estado pasando. Así que acerquémonos, hermanos, el día de hoy para adorar a nuestro Dios, para bendecir su santo nombre y para expresarle la mayor de las gratitudes que salen de nuestros corazones. La palabra del Señor en el libro de Salmos 63, versículos 3 en adelante nos dice: Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Con esa misma actitud del salmista el día de hoy, estemos para poder adorar y alabar a nuestro Señor. Permítame orar para empezar este tiempo con la dirección de nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, amado Dios, Padre eterno, misericordioso, Dios de amor sobre todo. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de reunirnos, Señor, de congregarnos ahora, Señor, a través de estas plataformas, Padre, para poder continuar adorándote a ti, para poder continuar alabándote, Padre Santo, porque tú lo mereces. Tú eres ese Dios, único Dios, digno de toda adoración, de suprema alabanza. Hoy nos reunimos, Señor, tu pueblo, hijos tuyos, con muchas ganas de poder cantar cánticos hacia ti y de mencionar todas las virtudes que tú tienes y has mostrado en nuestras vidas, Padre. Permítenos también aprender tu palabra el día de hoy y guardarlas en nuestro corazón, en nuestra vida, Padre Santo. Gracias, Padre. Pedimos tu dirección en cada tiempo, amado Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando en cada momento de este culto de adoración hacia ti. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a declarar que tenemos un Dios grande y fuerte. ¡Aleluya! Sáltale ahí y dile: Él es grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Oh sí. Grande y fuerte es nuestro Dios. Levanta tu voz y dile: Grande y fuerte es nuestro Dios. Fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda
fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Aleluya. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Oh sí. Oh Señor, hemos venido a declarar y levantar tu nombre en alto. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre. Oh Señor, que todos los pueblos te alaben. Alábale. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Sí, Señor. Alábale en su santuario por la majestad de su firmamento. Alábale por sus proezas y por todas sus grandezas. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Dale con salterio y el arpa, con pandero y danza alaba. Alábale con cuerdas y flautas y con gritos de júbilo alábale. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Oh sí, adórate. A ver las palmas. Oh Señor, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Oh Señor, los instrumentos también te adoran. Oh sí. Aleluya. Adórate. Oh sí, alabate. Oh sí.
con salterio y el arpa, con pandero y danza alaba. Alábale con cuerdas y flautas, y con gritos de júbilo alábale. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Oh sí, Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. ¡Aleluya! Gracias a Dios, qué maravilloso es alabar a nuestro Señor, mis queridos hermanos. También participemos en oración a Dios por la fidelidad de Dios, por la protección y por la provisión que Él nos da cada día. Y para esto vamos a buscar en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 22 al 23. La palabra del Señor dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Vamos a orar de ahí de sus hogares donde se encuentran. Vamos a inclinar nuestro rostro y hacerlo con la humildad y la reverencia que nuestro Señor se merece. Inclinemos nuestros rostros. Señor bendito, oh Padre nuestro, te damos gracias por que permites de acercarnos ante tu presencia de esta manera. Tu pueblo, Señor, nos unimos, Padre, para reconocer tu grandeza, tu fidelidad, tu amor de cada día, bendito Dios. Señor, en primer lugar, reconocer que, Señor, muchas veces te somos infieles, inconsciente o conscientemente, Señor, te fallamos, pero sin embargo, tú sigues siendo fiel, oh Padre eterno. Te damos gracias, bendito Dios, también por el cuidado que tienes con cada uno de nuestras vidas, por guardarnos, Señor, de todo mal, de todo peligro. En cualquier circunstancia donde nos encontremos, siempre podemos confiar en ti, sabiendo que tú, Señor, nunca nos has desamparado y siempre tu misericordia y tu gracia está en medio nuestro. Señor, también te damos gracias, Padre, por las provisiones que añades, Señor, en nuestro hogar, en nuestra familia, por suplir cada necesidad, Señor, que requerimos, Señor. Gracias, Padre Santo, por añadir bendiciones hasta que sobreabunden para poder compartir con los necesitados. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu amor, tu fidelidad, tu protección y tu cuidado cada día, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Queremos, Señor, elevar nuestras oraciones ante tu presencia en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Bueno, hermanos, continuemos con este tiempo de oración. Pero antes, quiero hablar de nuestro pastor Enrique Méndez, que se encuentra actualmente como misionero en la ciudad de Barcelona, en España. Nosotros sabemos cómo todos los países de Europa se van alejando poco a poco de Dios. Tal vez
por el enorme libertinaje que ellos tienen en su manera de vivir. Y es por esa razón que un 13 de agosto del año 2019, obedeciendo el mandato de Dios, viaja nuestro pastor Enrique Méndez con su esposa Jessica y su menor hija Dania a la ciudad de Barcelona en misión de misiones para llevar el Evangelio de Dios a esa ciudad. Nada, pero nada hacía prever lo que iba a ocurrir pocos meses después. El inicio de una pandemia mundial, el COVID-19, que ha cobrado y sigue cobrando miles y miles de vidas, siendo España uno de los países más castigados de toda Europa. Y es ahí donde nuestro pastor ha trabajado, ha predicado, ganando muchas almas para Cristo. Porque muchas de esas muertes, que suman por miles en España, han ido a condenación. Seguramente por desidia personal de ellos o porque simplemente no hubo nadie, pero nadie quien les predicó la palabra de Dios. Hermanos, la labor de nuestro pastor Enrique Méndez y de su esposa Jessica ha sido enorme. Tanto así de que muchas personas se han convertido para los caminos del Señor. Más aún, están a punto de abrir una nueva iglesia en la ciudad de Barcelona. Una nueva iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. La gloria sea para Dios. Por eso, hermanos, nosotros sabemos para qué va un misionero a un lugar tan convulsionado. Simplemente va para llevar su palabra. Para llevar su palabra para que la gente entre en reflexión y cambie su manera de vivir. La palabra de Dios lo dice. Y quiero dar un ejemplo. Un ejemplo que está escrito en las Escrituras. En Isaías 4:2, que en pocas palabras pintan gráficamente la labor de un misionero. Isaías 4:2 dice de esta manera: para no vivir el tiempo que resta en la carne. Repito, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, estamos en un tiempo de pandemia. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar después. Por eso, Isaías 4:2 nos grafica que nosotros debemos de seguir la voluntad de Dios. Y esta función lo está cumpliendo fehacientemente nuestro amado pastor Enrique Méndez. Hermanos, quiero que entremos un momento de oración hacia nuestro Padre Celestial para pedirle en este momento dos cosas. La primera, que sane nuestra tierra. Y la segunda, para que bendiga este nuevo desafío de nuestro pastor Enrique Méndez. Hermanos, inclinemos nuestros rostros y entremos, por favor, un momento en oración. Amado Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, Padre de bondad, de amor y misericordia, nosotros que constituimos tu pueblo, venimos con toda devoción, nos humillamos y nos inclinamos ante tu presencia para pedirte, Padre, que sane nuestra tierra. Amado Padre, tu palabra dice que si mi pueblo se humillare y me pidieron en oración, tú sanarás nuestra tierra. Y eso, Señor, es lo que te pedimos, amado Padre. Esta pandemia no solamente ha traído muerte y desolación, sino también ha traído miseria en todo el mundo, Señor. Señor, por favor, ven y acude a nuestra petición. Ven pronto a nuestro auxilio. También te pedimos, Señor, que bendigas este nuevo desafío de nuestro pastor Enrique Méndez, Señor, al abrir una nueva iglesia. Que en esa nueva iglesia
se imparta, Señor, tu evangelio, que se enseñe tu palabra con altura y de nuevo, Señor, para que mucha gente vuelva a sus caminos, se convierta, Señor, y vaya hacia tu redil, hacia tu reino. Gracias, Padre, por darnos el privilegio, Señor, de adorarte y de orar y pedirte directamente como un hijo pide a su Padre. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Gracias a Dios por permitirnos adorarle y alabarle con todo nuestro ser. Y en este tiempo continuamos adorando a nuestro Dios. Amado hermano, cada bendición que Dios trae a nuestras vidas, así como cada provisión, viene de su buena mano. Su pueblo lo reconocía y se acercaba a Él con sus diezmos y ofrendas, según Él les había prosperado. Aún en medio de esta crisis, Dios sigue sosteniendo a su pueblo, sustentándole y proveyéndole de todo cuanto necesita. Y diezmamos y ofrendamos a Dios porque ello sirve para la buena marcha de su iglesia y para que se siga predicando el Evangelio de Dios. Y como decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:19, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Así es, amados hermanos, con esa confianza que su palabra nos da, acerquémonos con gratitud y confianza delante de su presencia y presentemos nuestros diezmos y ofrendas misioneras. Así como dice su palabra en 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pidámosle a Dios que ese sea nuestro sentir. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre Santo, te damos gracias por tus hermosas promesas que nos has guardado. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu bondad nos ha alcanzado y tu fidelidad es para siempre. Gracias, Señor, porque hemos visto todo este tiempo tu mano poderosa proveyéndonos, Señor, de todo lo necesario para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas misioneras, a ser agradecidos por todo lo que tú nos das. Padre Santo, todo te pertenece, aún nuestras vidas. Carga nuestros corazones para poder hacerlo con una actitud que sea agradable a tus ojos, Señor. Padre Santo, y aún los que no tienen trabajo, provéeles, Padre, para que ellos puedan llevar el sustento a su hogar y también puedan, Señor, diezmar y ofrendar con tanta gratitud, Señor. Padre bendito, gracias por este hermoso tiempo, por permitirnos abrir nuestros labios y alabarte y adorarte y orar, Padre, por estas peticiones que tú pones en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos con nuestro culto de adoración. Si usted desea dejar su diezmo u ofrenda misionera, puede hacerlo de dos formas: acercándose a nuestras instalaciones de la iglesia de lunes a sábado, respetando las condiciones sanitarias establecidas por el gobierno, o depositándolo en los números de cuenta que aparecen en pantalla, a nuestra nueva cuenta del Banco BBVA Continental y del BCP. Una vez hecho el depósito, envíe una foto del voucher al correo o número de WhatsApp que aparece en pantalla: 913-362-134. Amigos y hermanos, continuamos con nuestras actividades virtuales. Te invitamos y animamos a participar con nosotros. Todos los miércoles los esperamos en nuestra noche de oración virtual a las 8 de la noche, ahora vía Zoom. Si deseas participar, comunícate con tu coordinador o envíanos un mensaje. Te invitamos a participar de nuestro culto de adoración todos los domingos. Puedes hacerlo de las siguientes formas: vía Facebook y YouTube en los horarios que aparecen en pantalla, o vía Zoom a las 11:30 de la mañana. Para mayor información, puedes consultar a tu coordinador o enviarnos un mensaje al número que aparece en pantalla.
Los sábados tenemos nuestras reuniones juveniles, ahora vía Zoom. Te invitamos a participar de nuestras reuniones por redes. Prejuveniles, 5:30 de la tarde. Jóvenes, 7:30 de la noche. Y jóvenes adultos a las 8 de la noche. Y también para los más pequeños de la casa, el Ministerio Infantil Dejando Huellas tiene un programa especial para ellos. Todos los domingos a las 4 de la tarde vía Facebook o YouTube. Continuamos poniendo el amor en acción. Donemos alimentos no perecibles para nuestros hermanos que están pasando por necesidad. Puedes dejarlo en nuestras instalaciones de la iglesia de lunes a sábado. Por favor, toma todas las medidas necesarias al acercarte. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Oh, 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 sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Oh, 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 oh. Preciosa sangre que me purificó. Oh, preciosa sangre que me transformó. Sí, Señor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la
Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Reciba una vez más un cordial saludo de nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pro en el Distrito de Los Olivos, Lima, Perú. Agradecidos a nuestro Dios por este tiempo de adoración a su santo nombre y de unirnos por medio de las plataformas. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie. El edificio puede estar cerrado, pero no la iglesia. El domingo pasado nuestro tema fue cómo cuidar a la iglesia de aquellos que quieren dañarla, donde aprendimos que el mejor remedio contra aquellas personas que hacen daño a la iglesia es evitarlos, y que debemos cuidar y estar dispuesto a apartarnos con sabiduría de aquellos que quieren dañar la iglesia. Nuestro tema de hoy es cualidades de una iglesia madura. Vamos a orar para que Dios sea guiándonos en este tiempo. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo que nos permites adorar tu santo nombre. Y gracias porque conoces el corazón de cada adorador. Es nuestra oración que en este tiempo, al meditar tu palabra, nos des sencillez, ilumines nuestro entendimiento y hables a nuestro corazón. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de nuestros amigos en este tiempo. Y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver entonces las cualidades de una iglesia madura. ¿Sabe, hermano, amigo, cuáles son las cualidades de una iglesia madura? Es bueno detenernos un momento y reflexionar sobre estas preguntas. ¿Es nuestra iglesia una iglesia madura? ¿Cómo puede uno reconocer a una iglesia madura? ¿Cómo podemos medirnos para saber si hemos alcanzado la madurez? Muchas iglesias, pasados los años, tristemente se convierten en clubes. Se convierten en grupos sociales, se convierten en reuniones religiosas, mas no en una iglesia madura. ¿Qué es una iglesia madura? ¿Cómo debería ser una iglesia madura? ¿Cuándo marcha bien una iglesia madura? Solo hay una forma de encontrar el criterio con el cual evaluar nuestra iglesia y ver sus cualidades. Esa fuente es la palabra de Dios. Una iglesia madura a la luz de la palabra de Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar varios textos bíblicos que nos hablan de una iglesia madura. El primero de ellos lo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora busquemos en nuestras Biblias Colosenses capítulo 1, versículo del 3 al 5. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os he guardada en los cielos. Ahora vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 y 3. Acordaos, sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora 1 Pedro capítulo 1, versículos 21 y 22. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí están los textos bíblicos, y en los cuales usted se va a dar cuenta que resaltan tres
cualidades o 3 características de una iglesia madura. Hay muchas más, pero estas son muy importantes: la fe, el amor y la esperanza. Si usted ha anotado estos textos bíblicos, usted por favor luego puede verificarlo, que son estas 3 cualidades que identifican a una iglesia madura. Una iglesia madura manifiesta entonces estas 3 cualidades. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Se mencionan juntos en muchos textos bíblicos de la palabra de Dios. Se ve claramente en la epístola del apóstol Pablo varias veces en la iglesia del Nuevo Testamento, que lo que a él le agrada y lo que agradece a Dios constantemente es que le llegan noticias del desarrollo de la fe, la esperanza y el amor. Estos son signos de que la iglesia está madurando, de que la iglesia está creciendo. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se puede reconocer? ¿Y cómo hacer que aumente nuestra iglesia? Que aumente la fe. La fe describe la confianza que la iglesia tiene en su cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. La esperanza describe un profundo conocimiento doctrinal y una estabilidad en particular con respecto a nuestras relaciones presentes y futuras con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El amor, un concepto muy profundo del Nuevo Testamento, describe las relaciones interpersonales que debe haber en la iglesia y cómo éste trasciende al mundo. Pero vamos a ver estas 3 cualidades de una iglesia madura en detalle. Veamos primero la fe. La palabra fe y creencia aparecen en el Nuevo Testamento el doble de la palabra amor, es decir, aproximadamente 500 veces. Y esto es muy importante. La fe es fundamental para el cristianismo. Lo dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante la fe en la vida del creyente. Y la fe empieza por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sabes? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hoy en día, nuestra fe está siendo probada. Si es que realmente tenemos fe en Dios, o estamos dudando, o estamos flaqueando, o simplemente se ha mostrado que no tenemos fe. La fe es individual como corporativa. La fe corporativa refleja la fe de los individuos, o sea, de los cristianos. Aunque la fe es personal, hemos de tener en cuenta el hecho que de la referencia bíblica de la fe corporativa. Cuando el apóstol Pablo saluda a los creyentes en sus cartas a la iglesia de Roma, a la iglesia de Éfeso, de Colosa, de Tesalónica, él empieza dando gracias a Dios por su fe. Es decir, la fe de la iglesia como cuerpo. Permítame un ejemplo. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Fieles seguidores de Cristo Jesús. Hombres y mujeres de fe. ¿Sí? La fe corporativa ayuda a los débiles en la fe. Estos, al estar en contacto con los otros miembros del cuerpo, les hará crecer en su fe y en su vida espiritual.
El ver cómo Dios responde a las oraciones, que son el resultado de una fe corporativa, les animará a ejercitar su fe personal en el Señor Jesucristo. Necesitamos unirnos y orar unos por otros en fe, en estos tiempos difíciles, sabiendo que Dios nos oye. La fe del cristiano es visible. ¿Sí? La fe del cristiano es visible. Se puede observar, se puede ver. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El testimonio de la iglesia de Roma estaba siendo vista por todo el mundo. Mucha gente hablaba de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Roma. También en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que daba testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera también ellos mostraban su fe. Y su fe se había extendido en todas partes. Y ver una iglesia de fe, ya no hay más palabras que darle. Solo decirle gracias por tu testimonio. Gracias por tu fe auténtica. La auténtica fe personal puede y debe ser también notoria. Pero el funcionamiento del cuerpo es un proceso mucho más dinámico y es de testimonio para los demás. Tu fe se afecta a tu iglesia. Y así que todos sumamos, todos debemos de creerle a Dios y ser fortalecidos en Él. La fe debe de crecer. Nuestra fe debe de crecer. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 y 4. Lo vamos a leer en la Biblia de las Américas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Es tremendo. La iglesia de Tesalónica le tocó vivir momentos de aflicción, momentos de persecución, pero en medio de todo ello crecieron en su fe. Es en estos momentos que nos toca vivir también, en que muchos cristianos, en que muchas iglesias, en medio de esta pandemia, en medio de lo que nos toca vivir, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la falta de trabajo, en medio de la aflicción, nuestra fe va a crecer. La iglesia en este tiempo va a ser fortalecida y la iglesia va a crecer en su fe. La fe de la iglesia en Tesalónica se hablaba en todas partes. Esta dinámica de vida de iglesia no se quedó estática, sino que se iba creciendo cada vez más. Una iglesia madura nunca permanece inmóvil en lo que se refiere a fe. Para el crecimiento espiritual de una iglesia es fundamental la existencia de una fe que crece y se extiende. Sin ella, ni la esperanza ni el amor podrá crecer de manera efectiva. Ahora veamos la esperanza, una cualidad más de una iglesia madura, la esperanza. Una iglesia madura refleja esta esperanza. Sabe con toda certeza que tendrá que pasar por pruebas en su diario vivir.
y que en algún día serán salvos y liberados de este mundo. Por eso se alegran en tal esperanza. Permítame, la esperanza es importante para medir el nivel de madurez de una iglesia. Veamos Colosenses capítulo 1, versículo 4 al 5. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os aguardaba en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Mira lo que nos dice aquí, a causa de la esperanza. Ahora leamos 1 Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo solía mencionar a la iglesia cuando estaba satisfecho en su proceso y daba gracias a Dios por la esperanza que en ellos se estaba manifestando. La esperanza es muy importante. En medio de todo lo que nos toca vivir, tenemos que tener esperanza. Esperanza en las promesas de Dios. Esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? La esperanza, como la fe, la esperanza es visible. ¿Sí? Cuando la esperanza existe en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, es evidente para los cristianos como para los no cristianos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, la segunda parte nos va a decir: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Está claro que si la gente pregunta acerca de la esperanza, es porque la reconoce, es porque la ve, es porque le impresiona. Muchos de nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, han sido contagiados. Pero hay una diferencia cómo enfrenta este contagio cada uno. Hay una gran diferencia en cómo aún reacciona bajo las decisiones o bajo las circunstancias en las que uno pierde a un ser querido. Es impresionante la paz que sobrepasa todo entendimiento que tiene todo aquel que tiene su esperanza en Cristo. Hemos tenido el testimonio de muchos hermanos, de muchos consiervos, acerca de estos tiempos difíciles. Y también la reacción de aquellos que han visto partir a sus familiares. La gente se pregunta por qué ellos lo toman de esta manera. La respuesta es porque su esperanza está en el Señor Jesucristo. La esperanza de los hijos de Dios tiene su base en la palabra. Sí, tiene su base en la palabra. La esperanza de gloria, nos dice el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 27. Dice así la palabra: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo que tienen una fe madura es una esperanza gloriosa, una esperanza de gloria. También la esperanza de la salvación. 1 Tesalonicenses 5:8 nos va a decir: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. El cristiano tiene la esperanza de saber que es salvo en Cristo Jesús. La esperanza de la vida eterna.
la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7. Dice así la palabra de Dios: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué tremendo lo que la palabra nos dice, que nosotros tenemos una esperanza de la vida eterna. Nuestra vida trasciende. Es por ello que muchos de nosotros nos aferramos a la palabra cuando el apóstol Pablo nos dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque vivimos para Dios. Y nuestra ciudadanía está en Dios. Y nuestra esperanza es que nuestra vida no acaba aquí, sino que nuestra vida trasciende, porque Jesús nos los dijo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está nuestra esperanza, la esperanza de la vida eterna. Y esta es una esperanza viva. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos va a decir la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La iglesia madura. La iglesia tiene su esperanza que está basada en la palabra de Dios. Y si Dios nos ha dado esperanza, Dios no es hombre para que mienta. Dios lo ha prometido, Dios lo hará. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor Jesús ha ido a preparar para nosotros un lugar en el cual todos nosotros, o todo aquel que ha nacido de nuevo, irá a ese lugar preparado por nuestro Señor Jesucristo. La esperanza trae firmeza en medio de la tribulación. Y esto es algo muy precioso y ha sido notorio en este tiempo. La iglesia ha mostrado a través de estos tiempos difíciles de pandemia su firmeza en Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos anima. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nos dice así la palabra: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durará mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. La esperanza está basada en el conocimiento de la verdad de Dios, en el conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros, no solo ahora, sino eternamente. Si Dios levantó a Cristo de los muertos, también podrá levantarnos a nosotros de la muerte. Nosotros tenemos más ventaja que la iglesia primitiva, porque tenemos la revelación completa de Dios en nuestras manos, la Biblia. Además, en nuestra iglesia tenemos nuestra escuela bíblica de crecimiento virtual. Y queremos felicitarle a nuestros 75 hermanos que disfrutan de esta enseñanza. También a nuestros maestros que con tanto amor comparten la palabra de Dios, la esperanza para los hijos de Dios. También tenemos el estudio de la palabra de Dios por medio de las redes. Y nuestros niños tienen el estudio de la palabra de Dios todos los domingos a las 4 de la tarde, donde hablamos de esta preciosa esperanza, nuestra esperanza de gloria. ¿Sabes? Dios nos ha dicho y creemos que iremos a un lugar donde ya no habrá más llanto ni más dolor. Y gracias a Dios por su palabra. Ahora veamos la tercera característica o la tercera cualidad de una iglesia madura. El amor. El amor es un concepto eterno.
El amor no es solo un concepto bíblico, sino es más bien un concepto eterno relacionado con la auténtica esencia de Dios mismo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos va a decir la palabra de esta manera: pero el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, nos va a decir: nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Y todos los que viven en ese amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Dios es amor. Sí, la naturaleza de nuestro Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo unigénito al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Sí, ya se lo he dicho. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. Esto no es un simple acto de amor, sino la personificación del amor. Dios mismo se hizo hombre para que nosotros tuviéramos vida eterna. El Señor Jesús habla del verdadero amor. En una ocasión, un experto de la ley trató de confundir al Señor con una pregunta. Esto lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 22, versículos 35 y 36. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Si bien es cierto, nosotros conocemos los 10 mandamientos, pero hay muchos más mandamientos en la Biblia de parte de Dios para nosotros. Pero este intérprete de la ley le dice de todos ellos, ¿cuál es el mandamiento, no es cierto, más grande? La respuesta del Señor Jesús no se hizo esperar. La respuesta del Señor Jesús fue inmediata. Y en el versículo 37 al 38 del capítulo 22 del libro de Mateo vamos a encontrarlo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué tremendas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, resumiendo todos los mandamientos en 2 grandes mandamientos. Lo que el Señor Jesús le dijo realmente fue: no podían ser buenos judíos si no amaban al mismo tiempo a Dios y a su prójimo. Porque no puede existir un amor sin el otro. ¿Sí? Es por eso que los mandamientos se basan en amar a Dios y en cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, y debe ser también en amor. La palabra de Dios nos exhorta a amarnos. Esta exhortación de amarnos unos a otros aparece por lo menos 25 veces en el Nuevo Testamento como un mandamiento completo. Sí, tome nota. Hay 25 textos bíblicos que nos hablan de este mandamiento de amarnos. Porque la naturaleza de Dios es amor, porque el Señor Jesús nos los dijo, debemos amarnos. Leamos en nuestras Biblias el libro de Mateo capítulo 5, versículo 44. Nos dice la palabra: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Porque ¿qué tiene
de beneficio amar a quien nos ama. El Señor nos pone a prueba. El amor trasciende. Amar a vuestros enemigos. Y en 1 Corintios 14:1 nos va a decir: seguid el amor. Seguid el amor. O sea que tenemos que ser intencionales. Tenemos que mostrar amor. Lo dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que hagamos debe ser hecho con amor. Y Gálatas capítulo 5, versículo 13 nos dice: si no, servíos por amor los unos a los otros. Debemos servirnos los unos a los otros por amor. No es que si tú me sirves, yo te sirvo, sino que de un hecho natural, como hemos nacido de nuevo, como tenemos de Dios, podemos entonces servirnos los unos a los otros. Efesios 4:2 nos va a decir: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué interesante. En nuestras relaciones interpersonales vamos a tener la capacidad de ser humildes, de ser mansos, de tener paciencia, de poder soportar si tenemos amor. Filipenses capítulo 2, versículo 2 nos dice el apóstol Pablo de esta manera: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si queremos cumplir el gozo de nuestro Dios, tenemos que vivir en amor. Colosenses capítulo 3, versículo 14 nos va a decir: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Debemos de vestirnos de amor. El apóstol Pablo va a cerrar estos textos bíblicos en Romanos 8:13. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Estamos en deuda con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque no le amamos y tenemos que amarles con el amor de Dios. Bueno, el amor superficial es de palabras. El amor de verdad implica obras. Una cosa es decir yo te amo y lo otro es amar realmente. El amor es un mandamiento, no es una opción. En la vida del cristiano, esto no es una opción. ¿Obedecemos a Cristo o no le obedecemos? Nosotros debemos responder en obediencia. Lo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El Señor Jesús lo está diciendo. Un nuevo mandamiento les doy. No un amor bajo la ley, sino un amor basado en nuestro conocimiento de Dios, en nuestra relación con Dios. El mejor criterio para medir el grado de madurez que tenemos como iglesia es el amor bíblico. Para decirlo de forma precisa, el amor es un reflejo de Jesucristo. En la medida que la iglesia refleje a Jesucristo, en esa misma medida está manifestando el amor cristiano. Lo hemos leído en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. El mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. No solo porque edifica la iglesia, sino porque lo acerca a aquellos que no son salvos. Cuando el Señor Jesús encargó a sus discípulos que se amaran los unos a los otros,
tenía en su mente el auténtico propósito por el que había venido a la tierra. Por eso añadió al mandamiento del amor, lo dice la palabra: en esto conocerán que son mis discípulos, en que tenéis amor unos a otros. El amor es la evidencia visible de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que Cristo es el Señor de su iglesia. Al nombrar estas tres cualidades de una iglesia madura, la palabra de Dios refiere también al aspecto práctico de cada una de ellas. Es decir, las obras son el fruto de la fe viva. El trabajo es el fruto del amor. Y la constancia es el fruto de la esperanza. ¿Sí? Es obvio, pues que Pablo da gracias a Dios por estas tres cualidades que produce la iglesia, en la vida de la iglesia. La fe verdadera obra, porque la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que la fe sin obras está muerta, nos dice Santiago capítulo 2, versículo 23 al 26. El amor verdadero es un amor que trabaja, que es conocido por su acción. Sí, por su acción. Nos dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La verdadera esperanza produce constancia, perseverancia o fidelidad a pesar de las tribulaciones, a pesar de las enfermedades, a pesar de las pruebas. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en Dios. Anhelemos siempre que estas tres cualidades se muestren en nuestra iglesia para la gloria de nuestro Dios. Y este es un mensaje para ti. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Y si tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón, la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Si tú has nacido de nuevo, entonces tienes la capacidad para crecer en fe, para crecer en esperanza, para crecer en amor. Y a nuestros amigos les decimos: no podemos tener estas características si primero no tenemos a Cristo en nuestro corazón. No es posible que nosotros mostremos fe, que nosotros mostremos esperanza o que mostremos amor a nuestro prójimo si es que no está Cristo en nuestro corazón. Porque estas son cualidades que vienen de parte de Dios. Y Dios nos los da a sus hijos a través de su Espíritu Santo. Si usted se ha dado cuenta que su fe en este tiempo es una fe religiosa, que no tiene esperanza en medio de lo que nos toca vivir, y que el amor aún entre todos ustedes se ha enfriado, usted necesita de Jesús. Sí, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo hemos pecado, y por tal pecado hemos sido separados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que nosotros estamos alejados de Dios por nuestros pecados. Y la única manera de volvernos a Dios y que venga la fe auténtica a nuestra vida es que reconozcamos que somos pecadores y que aceptemos lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, por tus pecados y mis pecados. Él murió por amor. Y la esperanza gloriosa es que le aceptemos en nuestro corazón y Él va a venir a morar a nuestro corazón y estaremos entonces con nuestro Dios como Padre. Seremos parte de la familia de Dios. Pero lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Si nunca le entregaste tu vida a Jesús, hoy lo puedes hacer. Repite esta oración conmigo. Amado Dios, gracias por tu palabra. Reconozco que la fe que tengo no es una fe auténtica,
que el amor que tengo depende de lo que las otras personas me muestren amor. Y que en medio de estas circunstancias que me toca vivir, no tengo esperanza alguna. Me doy cuenta que te necesito. Me doy cuenta que estas cosas no están en mí, estas características no están en mí porque no te tengo en mi vida. Amado Jesús, hoy reconozco que soy un pecador. Reconozco que tú has muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Acepto tu muerte a mi favor y te entrego mi vida. Y te pido que vengas a morar a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a nuestro Dios por este tiempo con su palabra. Y a nuestros amigos le decimos, si usted hizo esta oración de fe, entonces Dios, el Espíritu Santo, vendrá a morar a su corazón. Y estas tres cualidades que hemos visto se irán haciendo notoria en su vida por un obrar milagroso de Dios. Que Dios les bendiga por esta decisión de fe que usted ha hecho. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Si le has entregado tu vida a Cristo, o tienes alguna duda, o quieres una consejería pastoral, llámanos al número que aparece en pantalla, 913-362-134, y un pastor te atenderá. Gracias a Dios por este tiempo, para poder haberle buscado, haber aprendido de su palabra, haber podido alabarle a Él porque Él es digno de suprema alabanza. Mis hermanos, le damos gracias al Señor por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de ustedes, gracias porque el Señor ha estado hablando de manera particular en nuestras vidas, creo yo. Permítame leer este versículo, la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios 15, versículo 58, que nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es, mis hermanos, mantengámonos firmes y constantes, creciendo siempre en los caminos del Señor. Terminemos con una oración de gratitud al Señor. Oremos. Padre Santo, amado Dios, gracias por este tiempo hermoso de poder haber estado reunidos entre hermanos, Padre Santo, para poder adorarte, buscarte y alabarte solo a ti, Señor. Gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque has estado presente en cada tiempo, Señor, en este día. Porque podemos ver, Señor, que tú, Señor, que tu compañía, amado Dios, que tu presencia está en nuestras vidas día a día, Padre. Señor, gracias porque tú eres ese Dios que se preocupa por sus hijos y que siempre quiere lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a confiar en ti. Aumenta nuestra fe, Señor, si es que aún, Señor, hay duda en nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.